la jurisprudencia y pasar a la unidad 6. Vamos a ver ahora entonces el tema denominado lo contencioso administrativo, que obviamente tiene un parentesco con la jurisdicción porque cuando hablamos de jurisdicción y hablamos de conocer los conflictos jurídicos, ¿cierto?, de relevancia jurídica para resolverlos, bueno, los conflictos jurídicos no solamente se dan o se producen entre particulares. Ese es el punto de partida para ser el punto de quiebre, no solamente entre particulares. Los conflictos de relevancia jurídica también se dan entre los particulares y el Estado. También se puede producir eso. Y se puede producir porque el Estado funciona inserto en la sociedad también, tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito extrapatrimonial. Y en consecuencia la posibilidad de que hayan conflictos, ¿cierto?, a propósito del ejercicio de las potestades de los organismos del Estado es una situación bastante frecuente. Entonces cuando la resolución de conflictos tiene esta configuración, se ha hablado históricamente de lo contencioso administrativo, ¿ya? Porque por una parte estamos frente a un conflicto y ahí está lo contencioso, pero una de las partes tiene que ver con la administración, ¿ya? Esa es un poco la explicación de por qué tiene esa denominación, esa parte de la jurisdicción. Entonces lo que tenemos acá es que ha existido una especie de evolución en este tema, porque la Constitución política del 25 y la del 80 mantuvieron la creación expresa de tribunales contenciosos administrativos. Había norma expresa para la existencia de este tipo de tribunales, cuestión que nunca se materializó. ¿Ya? Nunca se materializó hasta que en definitiva, ya con las últimas modificaciones a la Constitución, sencillamente se sacó, porque por un lado nunca se crearon y por otro lado la jurisprudencia tuvo que irse adaptando a esta realidad. Porque en un principio los tribunales ordinarios de justicia decían que esto era contencioso administrativo, no era su competencia. Pero de a poco los tribunales tuvieron que reconocer, ¿cierto?, que no existiendo todavía estos tribunales especiales, debían ellos absorber esta situación, porque resulta que por mucho que no existían acciones específicas para poner en marcha un aparato que no existía, contencioso administrativo, sí se ha recurrido y se sigue recurriendo a otras acciones, especialmente de carácter constitucional, para hacer valer estos derechos, ¿ya? Piénsese en el tan nombrado ya recurso de protección. Bien, cuando hay problemas con resoluciones de autoridades administrativas, ¿cierto?, político-administrativas, se hace uso del recurso de protección. Y a veces los tribunales lo han acogido, ¿cierto?, y han dejado sin efecto resoluciones dictadas por órganos del Estado. Bien, entonces, asumiendo esta realidad jurisprudencial de que los tribunales igual se han tenido que hacer cargo de estos conflictos, hoy en día ya no están consagrados en el texto constitucional, ustedes vieron que en el 76 en el 76 que hemos leído tantas veces no está. Entonces eso se refiere a la evolución y a la situación actual. ¿Qué es lo que ocurre con lo contencioso administrativo hoy en día? Como la evolución es, como les decía, es que los tribunales ordinarios de justicia se han hecho cargo de estos temas y los han ido zanjando y los han ido resolviendo. Pero a la vez, ante la inexistencia de estos tribunales contenciosos administrativos, con esa denominación y con una competencia común de todos los problemas que puedan suscitarse entre los órganos del Estado y los particulares, como eso no existe en una generalidad, en una institucionalidad, lo que sí se ha hecho es que sectorialmente o por temas se han ido creando tribunales especiales
que no son parte del Poder Judicial, sino que están dentro de los tribunales que son externos al Poder Judicial, pero igual están bajo su tutela. Se han ido creando distintos tipos de tribunales para conocer estos conflictos de los que estamos hablando en ciertas materias específicas, ¿bien? Que son los que están ahí proyectados a modo de ejemplo válido para los efectos de la cátedra. ¿Ya? Tenemos entonces, por ejemplo, la Ley 19.886, de base de los contratos administrativos y suministro de prestaciones de servicios, crea el Tribunal de la Contratación Pública, cuya competencia es conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos por la ley. Porque aquí se da un problema, pues sería muy fácil que se diera esta falta de equiparidad porque un órgano del Estado contra un particular. ¿Se fijan? Es necesario la existencia de una jurisdicción que sea especializada y que de alguna manera sea capaz de velar por la igualdad de las partes, porque en principio es complejo que así sea, ya por la existencia de un órgano del Estado. Además que, ojo con esto, los órganos del Estado no por nada en estas materias actúan al amparo de una ley, ¿de acuerdo? Los órganos del Estado en general, de acuerdo al propio principio de juridicidad, no pueden actuar en ámbitos en que la ley expresamente no les haya otorgado facultades para actuar, ¿de acuerdo? Entonces, al modo de ejemplo, los que están ahí en la pantalla, en materia de contratación pública, que es muchísimo el movimiento que hay ahí, muchísimo, está de moda más el tema. ¿Han visto la noticia? El tema de contratación pública de algunos servicios. Ya, está de moda el tema. Entonces acá, por ejemplo, hay un tribunal que se creó, un tribunal de la contratación. Entonces ese tribunal tiene doble trabajo, porque tiene que velar por la igualdad de las partes, pero a la vez tiene que tomar las determinaciones de acuerdo a esas leyes especiales. ¿Se fijan? Es una judicatura súper especializada. El tribunal de la contratación pública conoce las reclamaciones que se hacen cuando hay problemas en la interpretación o ejecución de los contratos que se firman con el Estado, o en el cumplimiento de ellos, ¿cierto? Velar por la igualdad de las partes, pero finalmente esa decisión se toma también avalado por las normas especiales que hay sobre el particular. O sea, se dirime el asunto también por normas de orden de carácter público. ¿Se fijan? Aquí no se va en principio a las reglas generales. Cuando está el problema de la contratación pública con un particular, veamos qué dice la ley. ¿De acuerdo? Y conforme a esa ley, a esa norma, se resuelven esos conflictos. No se va directamente al derecho común para su resolución. ¿Se entiende, cierto? Porque cuando yo tengo un problema contractual, voy con el Código de Procedimiento Civil y con el Código Civil a pedir al juzgado civil, ¿cierto? Clarito. Aquí no, aquí es distinto. Aquí tenemos un tribunal especial, la materia específica está regulada en una ley. Leyes que son misceláneas, o sea, leyes que contienen las normativas a observar y los procedimientos y las normas para resolver. ¿De acuerdo? Contienen todo, ¿ya? Entonces, reflejan, sin lugar a dudas, una manifestación de lo contencioso administrativo. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Son ejemplos de, si bien no existen tribunales contenciosos administrativos formalmente que conozcan todos los conflictos posibles, sí existen algunos tribunales especiales que se han creado que cumplen esa función, pero en materias específicas. ¿Bien? Contratación pública es una. Todos quienes trabajen como abogados en algún servicio público, después les va a tocar ver materias de contratación pública. Porque todos los servicios públicos requieren la contratación de servicios, de insumos o de personas para la prestación de servicios. Todos los servicios públicos, ¿de acuerdo? Cuando uno lo contratan, las licitaciones, todas esas palabras tan bonitas que se escuchan, todo eso nace de acá. ¿Bien? ¿Cuándo hay que licitar? ¿Cuándo no hay que licitar? ¿Cuándo se puede hacer un trato directo? ¿Cuándo no?
En el norte, trato directo, a dedo, huele mal, jurídicamente hablando. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay un tema con la ley. Por supuesto que los contratantes en este caso difícilmente van a ir al tribunal de la libre competencia porque no les interesa un problema contractual, pues van a ir directamente a otro tribunal. ¿A cuál? ¿Laboral? A los tribunales penales, pues. Porque pasamos de una presunta infracción a una licitación, a un problema de fraude al fisco. Pasa a ser delito, ¿se fijan? Se va para el otro lado. Ya, aquí se conoce especialmente las reclamaciones en lo particular cuando el Estado le está poniendo problemas para pagarle, para cualquier dificultad en la interpretación o aplicación del contrato, en la ejecución o término del contrato. ¿De acuerdo? Porque el contrato empieza a presentar problemas. Hay problemas de interpretación. Vamos al tribunal. El problema no tiene problema de interpretación, pero sí se está ejecutando mal. Vamos al tribunal. O hay que poner término porque hay incumplimiento. Vamos al tribunal. ¿De acuerdo? A eso se refiere lo contencioso administrativo en ese ámbito. ¿Se fijan? Hay toda una lógica de por qué se consagraron y nunca se materializaron, de cómo se fue subsidiando esa función por los tribunales de justicia, y la evolución actual, la situación actual es que los tribunales de justicia ordinarios siguen conociendo de problemas contenciosos administrativos, salvo que hayan tribunales especiales como estos que conozcan de ellas. ¿De acuerdo? Porque si yo voy con... Ahora esto es importante porque no vayan a ir ustedes con un recurso de protección por esta razón a la Corte, porque la Corte les va a decir dos cosas. Lo principal, ocúrrase al tribunal que corresponde. Y el otro sí va a preguntar, ¿quién le enseñó a procesar? ¿Ah? ¿Ya? Ojo con eso. Tiene esos efectos, tiene esas miradas. Hay que siempre mirar el otro lado de la moneda. Bueno, ¿y qué voy a hacer yo con esto? No, pues aquí se está fijando competencia. Pues. Por eso lo estamos estudiando. ¿Ya? Entonces siempre hay que preguntarse, esto es una materia específica, ¿hay un tribunal especial para esto? ¿Hay algún método de solución o hay algún requisito previo antes que yo presente la demanda en familia, por ejemplo? ¿Es posible que sea necesario hacer algo en familia antes de presentar alguna de las demandas? Mediación, por ejemplo. No puedo llegar y presentar una demanda de mediación directo en los casos en que la ley me exige que haya ido a mediación antes, porque también me van a decir algo parecido. Y yo me voy a acordar de usted, así me va a venir un frío en la espalda. Bien, en materia tributaria hay algo similar, ocurre con la ley 20.322, fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera. ¿Qué es lo que hacen los tribunales tributarios y aduaneros? Adivinen, conocen de los conflictos que se producen en el ámbito aduanero y en el ámbito tributario. Bien, los tribunales ordinarios ya no conocen esto. A eso hay tribunales especiales en estas materias. Y obviamente que por un lado tenemos al Estado, tenemos a los servicios correspondientes, y por otro lado tenemos al usuario o al contribuyente, como le llaman los de impuestos internos. ¿Bien? Tribunales ambientales, un tercer y último ejemplo. Bien, que en general tiene que ver con todos los temas ambientales, y ustedes han visto acá en la región tenemos varias manifestaciones en donde los tribunales ambientales han detenido, por ejemplo, la construcción de ciertos hoteles, también intervienen cuando ha habido problemas ahí con las dunas, todo eso ahora hay varios problemas con humedales, todo eso lo ve el tribunal ambiental, lo mismo, con todas las atribuciones del caso, y el tema es que ahí normalmente hay una contraparte, porque pueden haber particulares, pero normalmente hay superintendencias también. Las superintendencias, por ejemplo, que tienen ese nombre tan bonito y de repente toman resoluciones o realizan ciertos actos, bueno, esos actos son perfectamente reclamables por la comunidad, por ejemplo, del lugar. Han habido casos en que, por ejemplo, alcaldes han dictado decretos prohibiendo
que la gente se bañe o ande en un botecito porque hay un humedal cerca, por ejemplo. Este reclamo. Digamos que se vulneran sus derechos. ¿Ya? Para eso están esos tribunales. Esas son las manifestaciones que hay de lo contencioso administrativo. Ya les dije que estas son leyes misceláneas que crean el servicio, crean el tribunal y tienen normas generales acerca de cómo deben resolver los conflictos. Ahora, sin perjuicio de que estos tribunales, al aplicar normativa de fondo, puedan aplicar incluso tratados internacionales. Esas son cuestiones distintas. ¿Ya? Al momento de resolver, podrían perfectamente, si hay un tratado internacional vigente sobre la protección de... ¿Qué quiere proteger? Los humedales, ya. Se puede aplicar directamente esa norma. Porque ustedes saben que los tratados internacionales están suscritos y que estén vigentes, están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, son perfectamente aplicables. Esos tribunales hacen esas derivadas, porque a veces incluso actúan, si muchas de estas judicaturas, especialmente en materia ambiental, provienen o tienen su fuente inmediata en la suscripción de tratados internacionales, en donde el Estado de Chile se compromete a tener una judicatura, a tener un sistema de protección de la biodiversidad y demás. ¿Se fijan? Son manifestaciones de eso. Ya. Dudas, preguntas, consultas. Y ahí obviamente que está el procedimiento, ley miscelánea, forma, el procedimiento y el fondo. Está todo ahí, igual que la ley. Un buen ejemplo de ley miscelánea, que bueno que ustedes la manejen bien, es la ley que crea los tribunales de familia, por ejemplo. Una de las últimas leyes que tenemos nosotros, y ahí la ley que crea los tribunales de familia, ahí tienen todo, la creación del tribunal, la competencia del tribunal de familia, los procedimientos, y el procedimiento ordinario, general, y los procedimientos especiales. Violencia intrafamiliar, está todo regulado en una misma ley. La ley que crea los tribunales de familia. 19.968. ¿Sí? ¿Puede ser? 19.968 creo que. Esa. ¿Ya? Ahí también hay normas de competencia. ¿Quién es el juez de familia competente para conocer? Que hay un listado ahí de la competencia en los primeros artículos de todas las competencias que tiene el juez de familia, que son bastas, son muchísimas. Acuérdense que el juez de familia ahora no solamente tiene que ver con el tema